Welcome to Secretos Brillantes, donde historias de traición, justicia y redención se despliegan con una fuerza silenciosa. Aquí, la venganza nunca es estridente. Se mueve con paciencia, claridad y propósito. Así que prepárense para una historia sobre la confianza rota de la peor manera y un hombre que respondió a la traición no con caos, sino con precisión. Era casi medianoche cuando entré en el ascensor, agotada hasta la médula. El cuello de la camisa me quedaba suelto, me dolían los dedos después de un turno de 14 horas y lo único que quería era llegar a casa, ducharme y tirarme en la cama. Justo antes de que se cerraran las puertas, un bastón se atascó entre ellas. Las puertas se abrieron de nuevo y allí estaba el señor Albier, del 5C. Era mayor, se tambaleaba y últimamente la gente del edificio murmuraba que su memoria ya no era la de antes. Pero esa noche, el miedo reflejado en su rostro era innegable. Me miró y dijo, casi en voz baja, no entres. Llama a la policía. Al principio, pensé que estaba confundido. Quizás había oído un ruido. Quizás había confundido mi apartamento con el de otra persona. Pero entonces me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente y se inclinó hacia mí. No estás sola, susurró. Y esto no es un allanamiento. Por un segundo me quedé mirándolo fijamente. Me llamo Grant Avery y siempre he sido de los que confían más en los hechos que en los sentimientos. Me gustan las cosas que se pueden demostrar. Me gusta el orden. Me gusta la lógica. Pero en aquel ascensor, con un anciano agarrándome del brazo y advirtiéndome que no entrara en mi propio apartamento, ya nada me parecía estable. Salí de nuevo y subí las escaleras. Cuando llegué a mi piso, todo parecía perfectamente normal. La luz debajo de mi puerta estaba encendida. Había movimiento dentro. Nada roto. Nada obvio. Nada que me hubiera preparado para lo que estaba a punto de ver. Aún así, la advertencia del señor Albier no se me quitaba de la cabeza. Así que me arrodillé y miré por la cerradura. Y en ese instante, todo mi cuerpo se heló. Mi esposa estaba en la sala, descalza, con una de mis camisas puesta, riendo como no la había oído en meses. Frente a ella, relajado como si perteneciera a ese lugar, estaba sentado mi hermano menor. No llevaba camisa. Bebía vino en las copas de cristal que nos habían regalado por nuestra boda. Entonces él extendió la mano hacia ella. Ella se inclinó hacia él como si fuera lo más natural del mundo. Perdí el equilibrio y caí contra la pared. Sentí que mis pulmones se quedaban sin aliento. Me zumbaban los oídos. No recuerdo haber parpadeado. No recuerdo haber pensado. Solo recuerdo haber oído su voz a través de la puerta, tan clara como el día. Es tan fácil de descifrar, dijo ella. Nunca lo logrará. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se desconectó. Ni mi corazón. Ni mi mente. Solo la parte de mí que todavía creía que cualquiera de los dos merecía clemencia. Me quedé allí un rato más, no porque estuviera demasiado débil para moverme, sino porque estaba reconsiderando mis planes. Adentro, seguían riendo, brindando, actuando como si nada hubiera pasado, como si no hubieran prendido fuego a todo aquello en lo que creía que se basaba mi vida. No entré furioso. No grité. No golpeé la puerta ni exigí una explicación. Me levanté, me di la vuelta y me marché. Algunos hombres reaccionan con estruendo. Yo nunca lo he hecho. Soy de los que guardan silencio cuando más importa. Presto atención. Recuerdo los detalles. Espero hasta que la emoción deja de agitarme las manos. Conduje unas cuadras y estacioné debajo de una farola rota. Luego hice una llamada telefónica que nunca pensé que volvería a hacer. Marco Langley. Años atrás, había sido policía. Después, investigador privado. Ahora dirigía una discreta empresa de consultoría para personas que necesitaban respuestas más que compasión. Cuando contestó, no perdí el tiempo. Le di la dirección.
Los dos nombres. Luego dije, creen que han borrado sus huellas. Lo quiero todo. Permaneció en silencio durante medio segundo y luego dijo, dame 72 horas. Llegué a casa pasadas las 2 de la mañana. El apartamento ya estaba a oscuras. Mi esposa ya estaba en la cama, inmóvil como cuando uno quiere hacer creer que lleva horas dormida. Me acosté a su lado sin decir palabra. Su respiración seguía tranquila y pausada. Nunca me preguntó dónde había estado. No preguntó porque pensó que yo no sabía nada. A la mañana siguiente, me besó antes de ir a trabajar. Me preparó el almuerzo. Sonrió como todos los días. Me dijo que estaba trabajando demasiado. Le devolví la sonrisa y le dije que probablemente tenía razón. Pero la verdad es que, a partir de ese momento, dejé de dedicar mi energía a nuestro matrimonio. Cada paso que di después fue para mí misma. Márquez terminó más rápido de lo esperado. 2 días después, deslizó una memoria USB por la mesa del restaurante y me dijo que me preparara. Había grabaciones de vigilancia. Fotos con fecha y hora. Registros de llamadas. Datos de GPS. Mi hermano había estado usando mi pase de acceso al gimnasio. Mi esposa se había reunido con él en lugares que yo le había presentado. Había registros de entrada en hoteles, viajes en mi coche, tardes que ella justificaba con recados familiares y obligaciones inventadas. Y eso era solo una parte. Márquez me preguntó si de verdad quería el resto. Le dije que sí. Esa noche me senté solo y abrí todos los archivos. Es extraño lo que más duele en esos momentos. No era solo que me hubieran traicionado. Era la naturalidad con la que lo hacían. No había pánico en ellos. Ni culpa. Ni vacilación. No se movían a escondidas como dos personas perdidas en una mala decisión. Parecían tranquilos. Como si esto hubiera estado ocurriendo el tiempo suficiente como para convertirse en vida propia. Esa era la verdad más dura de todas. No se trataba de una aventura que se les había ido de las manos. Era una relación paralela. Habían construido algo a mis espaldas y esperaban que yo siguiera financiándolo con mi fideicomiso. No me derrumbé. Llamé a mi abogado. Durante las siguientes 48 horas, actuamos con discreción. Se actualizó mi testamento. Se ajustaron las pólizas de seguro. Se establecieron medidas de protección financiera. Se revisaron los documentos de propiedad. Se redactó una estrategia de separación con tanto cuidado que, cuando terminé, el proceso ya estaba en marcha. Luego llegó la parte más importante. Papeleo. Hay una razón por la que la traición prospera en la distracción. La gente deja de leer lo que firma. Dan por sentado que la persona que tienen enfrente sigue actuando de buena fe. Mi esposa firmó documentos que creía relacionados con la refinanciación y actualizaciones urgentes de la cuenta. No prestó atención. Jamás imaginó que estaba renunciando a su derecho sobre el condominio, nuestros ahorros y las cuentas de jubilación a mi nombre. Ella creía que la costumbre la protegía. Ella no entendía que la costumbre es inútil una vez que se pierde la confianza. El viernes los invité a cenar a ambos. Elegí un restaurante en la azotea del centro, el mismo lugar donde habíamos celebrado la graduación de mi hermano años atrás. El mismo horizonte. Las mismas copas relucientes. La misma carta de vinos caros. La memoria puede ser un escenario poderoso cuando se usa correctamente. Le dije a mi esposa que quería pasar una noche tranquila en familia, simplemente por recordar viejos tiempos. Ella aceptó con demasiada facilidad. Luego se ofreció a comprobar si mi hermano estaba disponible. Por supuesto que sí. Llegaron juntos. Ella vestía de rojo. Él entró con la misma confianza despreocupada que lo había acompañado desde la infancia, esa clase de confianza que algunos hombres confunden con encanto porque aún no han sufrido las consecuencias. Me puse de pie,
Los abracé a ambos y actué como si todo fuera normal. Mi esposa sonrió y dijo, esto es genial. Deberíamos haberlo hecho antes. Levanté mi copa y dije, por la verdad. Especialmente por esa clase de verdad que la gente cree poder ocultar para siempre. Ninguno de los dos entendió lo que quise decir. Comieron. Conversaron. Representaron sus papeles. Luego coloqué 2 sobres sobre la mesa. Mi hermano abrió el suyo inmediatamente. Dentro estaba el informe de Marcus, fotos, fechas y horas, registros, recibos de hotel, registros de GPS, pruebas suficientes para desmentir cualquier mentira que hubiera intentado contar. Se le fue el color de la cara antes incluso de llegar a la última página. Mi esposa abrió la suya más despacio. Su sobre contenía algo diferente. No era una prueba. Se trataba de una renuncia legalmente vinculante, ya firmada y notariada, mediante la cual cedía sus derechos sobre el condominio. Nuestros bienes líquidos en común y varias reclamaciones matrimoniales a las que nunca debió haber renunciado. Al principio parecía confundida. Luego asustada. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Pulsé la línea de la firma. Y luego pulsé la fecha. 3 días antes. En ese momento se dio cuenta de que no solo la habían descubierto, sino que se había superado a sí misma. Mi hermano me miró como si le hubiera tendido una emboscada. ¿Lo planeaste? Me recosté y dije, no. Ustedes dos planearon esto. Yo solo tomé notas. Entonces me levanté de la mesa y los dejé allí con la cuenta, el silencio y la verdad. Pero había un detalle más que no había notado. Se había reservado una cuarta silla. No en nuestra mesa, lo suficientemente cerca como para oír, pero lo suficientemente lejos como para permanecer invisibles. Una reportera local llamada Elise había estado sentada allí todo el tiempo. No la había sobornado. No le había prometido un escándalo. Simplemente le conté que había una historia de traición en el seno de una familia, una figura pública que predicaba la lealtad mientras vivía lo contrario. Y un matrimonio que terminó porque una firma se dio por descuido. Ella escuchó. Grabó con permiso. Observó cómo se desarrollaba todo. ¿Por qué involucrar a la prensa? Porque mi hermano trabajaba para una empresa tecnológica en auge que se caracterizaba por basar su imagen en la confianza, la integridad y los valores familiares. Recientemente había participado en campañas de colaboración hablando de lealtad y servicio. Su imagen pública era parte de sus ingresos. Y la imagen pública se resquebraja rápidamente cuando la hipocresía se vuelve innegable. Cuando Elise me envió la transcripción, la reenvié a un solo lugar, al jefe de relaciones públicas de su empresa. Sin mensaje. Ninguna amenaza. Sin explicación. Solo hechos. En 2 días, su foto desapareció del sitio web de la empresa. Se anunciaron investigaciones internas. Se suspendieron las colaboraciones. Las personas que antes lo consideraban una persona de confianza dejaron de contestar sus llamadas. Mi esposa se mudó poco después. No hubo ninguna escena. Ninguna disculpa digna de recordar. Solo un aviso de cambio de domicilio y un correo electrónico poco convincente en el que expresaba su deseo de que las cosas hubieran sido diferentes. Nunca respondí. En lugar de eso, volví al mismo restaurante en la azotea y me senté solo. La camarera me reconoció. Me trajo el recibo impagado de la noche en que se habían marchado a toda prisa. Lo pagué, dejé una buena propina y escribí una línea en el reverso: siempre pago mis deudas. Tarde o temprano, todos lo hacemos. Para entonces, la venganza ya no parecía la palabra adecuada. Lo que yo quería no era un espectáculo. Lo que quería era recuperar el control del silencio que habían usado en mi contra. Dejar de cargar con su engaño como si fuera mi responsabilidad manejarlo discretamente. La vista judicial tuvo lugar a la mañana siguiente.
Y como suele ocurrir con la mayoría de los momentos que cambian la vida, no fue nada dramático. Nada de gritos. Nada de grandes discursos. Nadie derrumbándose por la culpa. Solo documentos, firmas y el peso sordo de las consecuencias que finalmente se hacen oficiales. Mi esposa estaba sentada frente a mí, con un aspecto más delgado de lo que recordaba. Llevaba menos maquillaje, su postura era diferente y había perdido la confianza en sí misma. No la acompañaba ningún abogado. Para entonces, ya no podía permitírselo. Mi hermano no estaba presente. Legalmente, no tenía por qué estar allí para esa parte. Pero el daño que él había contribuido a causar era evidente en toda la habitación. El juez revisó la documentación. Mi abogado lo había preparado todo a la perfección. Cuando el juez le preguntó a mi esposa si entendía lo que había firmado y aceptado, ella dudó y me miró. No dije nada. Tras una larga pausa, respondió, sí. Y eso fue todo. El apartamento se quedó conmigo. Los ahorros permanecieron bajo mi control. Las cuentas de acciones y los activos protegidos volvieron a su lugar. No porque disfrutara privándola de su comodidad, sino porque la traición tiene consecuencias y la confianza no es un cheque en blanco. Afuera del juzgado, me siguió hasta el estacionamiento. Todavía no lo entiendo, dijo. Nunca gritaste. Nunca peleaste. Simplemente viste cómo todo se derrumbaba. Me giré y la miré, lo que sentí como la primera vez que lo hacía con sinceridad en meses. No, dije. Yo no lo provoqué. Fuiste tú. Me preguntó si algo de nuestra vida juntos había sido real. Le dije la verdad. Era real, dije, hasta que vi en quién te convertiste cuando pensaste que no te estaba mirando. Ella lloró. Yo no. No porque fuera cruel, sino porque el dolor ya había hecho su trabajo. Para entonces, solo quedaba la claridad. Entonces se percató de que había alguien de pie al otro lado del terreno. Mi hermano. Estaba apoyado en un coche de alquiler barato, con unas gafas oscuras que no lograban ocultar lo que se reflejaba en su rostro. No había venido por ella. Había venido porque le esperaba otro documento. Una citación judicial. Verán, mientras que mi esposa ya había renunciado a sus derechos, mi hermano tenía un problema diferente. Se había beneficiado a sabiendas de fondos relacionados con mi matrimonio. Hubo regalos, gastos de hotel, transferencias de dinero e incluso un retiro no autorizado de una línea de crédito compartida. Eso lo hacía vulnerable en los tribunales civiles. Leyó el aviso allí mismo, en el estacionamiento, y vi cómo toda esa arrogancia que había tenido durante toda su vida se desvanecía de él. Algunas personas creen que una ruptura amorosa vuelve frágil a un hombre. A veces sí. Otras veces, disipa la indecisión. Mi abogado presentó demandas relacionadas con mala conducta financiera, enriquecimiento ilícito y responsabilidad civil. No se trataba de un delito penal, todavía no, pero fue suficiente para sacar a la luz su comportamiento, donde pudiera ser registrado, examinado y recordado. Esa noche, finalmente me llamó. Era la primera vez que se ponía en contacto directamente con alguien desde que todo se había desmoronado. Grant, dijo con voz temblorosa, por favor, no hagas esto. Seguimos siendo familia. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros por un momento. Entonces dije, yo era de la familia cuando entraste en mi casa y tocaste a mi esposa en mi cocina. No tuvo nada que decir al respecto. Unos segundos después, lo intentó de nuevo. No tienes por qué arruinarme la vida. Y fue entonces cuando comprendí algo con la suficiente claridad como para decirlo sin enfado. No estoy arruinando tu vida, le dije. Me niego a mantener vivas tus mentiras. Entonces colgué. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el apartamento se sentía en una tranquilidad agradable. Sin tensión. Sin mensajes ocultos. Sin rutinas falsas.
Solo quietud. Pensé que tal vez ahí terminaba todo. No lo fue. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de un nombre que no había visto en más de 10 años. Tessa. La ex prometida de mi hermano. El asunto decía, leí lo que pasó. Debes saber que no fui el primero. Nos conocimos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. El tiempo la había cambiado, como nos cambia a todos, pero había fuerza en su mirada. Esa fuerza que nace de haber sobrevivido a algo humillante y de haber decidido no dejar que te defina para siempre. Me contó que habían estado comprometidos. Él la abandonó en medio de los preparativos de la boda, desapareció cuando surgieron problemas económicos y la sepultó bajo un mar de excusas hasta que la vergüenza la convenció de guardar silencio. Luego abrió una carpeta. Dentro había correos electrónicos, extractos bancarios, mensajes de texto, capturas de pantalla y un contrato de préstamo notariado que nunca había pagado. El mismo patrón. La misma manipulación. Las mismas disculpas pulidas seguidas de una desaparición calculada. Me miró y dijo, lo guardé todo. Simplemente no pensé que a nadie le importaría hasta que vi tu historia. La puse en contacto con mi abogado ese mismo día. Juntos, presentamos una demanda civil más amplia. No porque necesitara más venganza. No porque quisiera llamar la atención. Pero porque los patrones importan. Hombres como mi hermano no cambian cuando alguien los perdona. Siguen igual hasta que se acumula suficiente verdad en un solo lugar como para que la negación se vuelva imposible. 2 semanas después, surgió otra noticia. 2 mujeres. 2 líneas temporales. Un hombre con un largo historial de fraude, traición y manipulación emocional. Ese fue el colapso final. Su reputación no se desvaneció. Se derrumbó de repente. En cuanto a mi esposa, se fue de la ciudad. La última vez que supe de ella, había conseguido un trabajo en otro estado y había vuelto a usar su apellido de soltera. Me envió un último mensaje antes de desaparecer por completo. Decía, echo de menos a quienes éramos antes. Lo miré fijamente durante un buen rato. Entonces dejé el teléfono, me acerqué a la ventana, me serví una copa y miré alrededor de la casa que, por fin, volvía a ser completamente mía. La había pintado de nuevo. La había reorganizado. Había eliminado todo rastro de la vida que habían contaminado. Y por primera vez en mucho tiempo, estar solo no se sentía como un castigo. Se sentía como paz. Porque la paz no consiste en destruir a quienes te han hecho daño. Se trata de negarse a que sigan quitándote partes de ti después de que ya te han hecho suficiente daño. Yo no le quité la vida a mi hermano. Yo no destruí a mi esposa. Yo no le prendí fuego al futuro de nadie. Lo único que hice fue dejar de proteger lo que habían hecho en secreto. Y una vez que la verdad tuvo espacio para respirar, se encargó del resto.